Acción. Hola, me llamo Juan Carlos Gardier y les traigo su mascareta. Acción. ¿Qué hubo, mi llave? ¿Cómo está todo? Aquí estamos con la mascareta. Bueno, antes de que pregunten, mascareta no es otra cosa que la combinación de máscara y careta. La máscara del teatro y la careta de la cotidianidad, de la vida real, porque todo el mundo, tarde o temprano, se pone su mascareta. Y el saludo, ¿qué hubo, mi llave? Obedece al lenguaje hípico donde los caballos corrían juntos, en pareja, amigos. Si tú ganas, yo gano. Si yo pierdo, yo pierdo. Por eso, este saludo muy propio de Caracas, sobre todo en los años 50 y 60, que hubo, mi llave, refiriéndose también al argot hípico. Pero en esta ocasión, no vamos a hablar ni de caballos, ni de máscaras propiamente dichas. Vamos a conversar sobre teatro y cotidianidad. Y no cualquier teatro. Vamos a hablar sobre la comedia, para empezar. La comedia, al igual que la tragedia griega, se inicia allí, en Grecia, siglo V antes de Cristo, siglo de Pericles, mientras Eurípides, Sófocles, Esquilo escribían sus tragedias. Había un tipo que se llamaba Aristófanes, que se ocupaba de escribir comedias, mientras los tres primeros trascendieron en la historia por sus tragedias, Aristófanes trascendió por su comedia. Pero esta comedia estaba asignada por un fenómeno llamado catarsis, al igual que las tragedias. La polis, la gente de las ciudades-estado de Grecia, buscaban una manera de salir de toda la problemática en la que estaban envueltos e iban entonces al teatro. Eso lo llaman la catarsis. Iban no solo al teatro, sino muy específicamente, preferiblemente a esto, la tragedia y a la comedia. Aristófanes era todo un ídolo, no vayan a creer que todo se remite o se reduce a los tres grandes trágicos. Pues muy bien, esa comedia se trasladó con el tiempo, incluso pasó por Roma, un tipo llamado Plauto que hizo una obra llamada La Olla, que después Molière, al parecer, se la fusiló con una obra que llamaban El Avaro. Entonces, bueno, Pirandello, Molière, como ya dije, y muchos otros cultivaron la comedia, mientras otros seguían evolucionando hacia el drama. Es más, Shakespeare también hizo comedia. Quizás no todos lo saben. Shakespeare, La Fierecita Domada, Sueño de una noche de verano es considerada también una comedia. De modo que eso trascendió a toda Europa de una manera grandiosa. Pero ¿en qué consistía entonces la comedia que dio origen a las demás comedias? Es decir, la de Aristófanes. El hombre se reía, ustedes no lo van a creer, porque esto se llama hoy día bullying. El hombre se reía de los que eran sordos, de los que eran mudos, siempre había un cieguito, siempre había un personaje con problemas evidentes en cuanto a su sexualidad, lo cual al menos para la época era sumamente gracioso. La mujer de la mala vida, que algunos llamamos de la buena vida. Toda aquella gama amplísima de personajes que estaban en la sociedad griega se veían reflejados en la comedia de Aristófanes, pero siempre envueltos en una situación jocosa, una situación determinada en la que había un conflicto, pero muy divertido, y donde sucedían cosas que ahorita, dentro de un ratico, les voy a contar. Pues muy bien, esa comedia, luego de hacer un estudio acá, en el occidente, quiero decir, eso lo hice en Caracas, con el maestro Orlando Rodríguez. Nos dimos cuenta de que esa comedia de Aristófanes era
la misma cosa que hacen en Radio Rochela o hacían en Radio Rochela. No olviden que Radio Rochela no existe hoy día. Algunos esbozos por allí andan rodando, pero la propia, la auténtica, la valiosísima Radio Rochela, que pasó más de 50 años al aire, ya no existe como tal. Pues bien, estos personajes de los cuales les hablé se veían también en Radio Rochela y en otros programas llamados cómicos. Pero, ¿qué era lo que sucedía? Fíjense que hay dos cosas que se observaban con mucho éxito, tanto en los tiempos de Aristófanes como en los tiempos de la Radio Rochela. Uno, la imitación de acentos. Vale decir, ustedes recuerdan en Maracaibo, ¿quién no ha imitado a un maracucho? Sobre todo un maracucho del Saladillo, ¿ah? Y de esos que tocan furro, mi hermano, pero vos sois... Eso ocurre, es un recurso importante en la comedia. Lo mismo que vea que si un andino o un colombiano de la frontera, como era el cabito Cipriano Castro. Cipriano Castro era de un pueblo por allá, era un ser fronterizo, capacho viejo, imagínese usted. Eso lo utiliza mucho en la comedia. Déjeme decirle que también en el drama, pero en la comedia adquiere un valor relevante porque se utiliza bien utilizado y genera situaciones muy, pero muy divertidas. Como también los caraqueños de los años 70, que hablaban así, tú sabes, y tal. Entonces, ese tipo de cosas, que es acentos. Ojo, no solamente estoy hablando de Venezuela. Puede ser, que hablemos de un acento argentino. Suele utilizarse con mucha frecuencia en nuestra comedia. Como también puede ser una persona de otra nacionalidad. No puede, ma, ¿qué te dice? Un italiano, está imitando el acento del italiano. Eso lo encontramos siempre en nuestras comedias. Pero también hablamos de imitaciones de personajes, no de palabras, no solo de timbre, ¿no? No solo de acento, sino de personajes. Por ejemplo, en la Radio Rochela, con mi queridísimo amigo, que en paz descanse, Cayito Aponte, él imitaba a un gran venezolano llamado Arturo Uslar Pietri. Uslar Pietri tenía un programa que se llamaba Valores Humanos, mis queridos amigos invisibles, y hablaba de filosofía, literatura, historia. Entonces, esa imitación de personajes era sumamente llamativa para la comedia. Como también el maestro Calcaño, que era un gran maestro musicólogo. Entonces mandaba a poner una canción X y sonaba aquello. Por ejemplo, él dejaba que sonara y después decía, suficiente, suficiente, ¿no? Y comenzaba el análisis. Como ellos dos, hubo muchos, hubo Pedro Berroeta, el más grande según mi criterio, o al menos mi gusto, que fue el maravilloso poeta Aquiles Nazoa con su programa Las Cosas Más Sencillas. Todos estos elementos se incorporan a la comedia que, provista de una situación de conflicto divertida, termina por ser una genialidad. Voy a hablarles de Radio Rochela la próxima vez que nos encontremos, porque allí vamos a ver muchísimos elementos propios de la teatralidad y en particular de la comedia. Voy a despedirme por lo pronto, ojo, por lo pronto, porque se nos hace un tanto largo el programa y esta disertación. Y despidiéndome, pero con el mayor gusto de haber conversado con ustedes y esperando que dentro del ámbito de lo cotidiano y de lo común, de lo simple, podamos comprender algunas cosas. Qué difícil es hacer comedia. Vamos a ver si logro traerme a un comediante que ustedes seguramente van a comenzar a conocer. Reciban un gran abrazo, una bendición. ¡Epa, mi caballo! Nos estamos viendo, pues.